necesitamos de esa gracia para interceder por nuestra nación, por nuestras autoridades. Gobernar no es fácil, no es sencillo y sobre todo si no se tiene la guianza de Dios, pero el Señor sí necesita de su pueblo, de nosotros, para poder ayudar a nuestros gobernantes. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Y bueno, quiero compartirles reconociendo su gracia, la gracia del Señor que nos ha dado aún para este tiempo. También quiero compartirte el hecho de que necesitamos de esa gracia para interceder por nuestra nación, por nuestras autoridades. Gobernar no es fácil, no es sencillo y sobre todo si no se tiene la guianza de Dios, pero el Señor sí necesita de su pueblo, de nosotros, para poder ayudar a nuestros gobernantes. Y mira, quiero que podamos leer Zacarías, capítulo 4, del 1 al 10. Es un poquito largo, así que te lo voy a leer todo de un corrido. Dice, entonces el ángel que hablaba conmigo, habla Zacarías, y me despertó como a quien se despierta de su sueño y me preguntó, ¿qué es lo que ves? Yo le respondí, veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa esto, mi señor? Y el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Tuve que admitir que no lo sabía. No será que no lo sabías, versículo 6. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura, y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Ok, Zacarías Dios lo levanta como profeta para que dé la palabra a Israel en ese tiempo. Ellos estaban teniendo el problema contra los persos, ¿no? Que estaban invadiendo y tomando los presos. Entonces, en ese tiempo le dice Dios a Zacarías que restaure, le da la tarea de restaurar el templo del Señor, ¿no? Previamente se lo había dado a Ageo, otro profeta, también le había dado esa consigna de que le restauren el templo y que haga saber la voluntad de Dios, que era establecer su gobierno sobre la tierra. Entonces, el Señor le da esta gran tarea a Zacarías, la restauración del templo y la renovación de su relación con él, ¿no? De su pacto con él, ¿no? Porque el pueblo se había apartado, ¿no? Se había apartado de la presencia de Dios, se había apartado de la relación con Dios y Dios quería restaurar el templo simbolizando, porque el templo simbolizaba ¿qué? La presencia de Dios, la identidad del pueblo de Dios, ¿no? En la parte omnipotente, la cualidad omnipotente, la característica de Dios de tu omnipresencia, ¿no? Y por ende su relación con Él. Y eso quería el Señor marcar. Encontramos en esta visión varias cosas. El candelabro, le dice, veo el candelabro. Ese representa o es la proyección del templo, como te dije, que era la parte de la identidad del pueblo y la relación, ¿no? La presencia de Dios con ellos. Después dice que vio 2 olivos al costado, uno a la derecha y uno a la izquierda del candelabro, ¿no? Eso también representa a los profetas, a Zacarías, que le está hablando en ese momento, y a Ageo, que
previamente también le había dado la misma consigna. Lo curioso acá es que como el candelabro representa la proyección del templo, los olivos al profeta, tú sabes que cuando Dios manda hacer el tabernáculo, una de las piezas importantes que él mandó hacer así con su diseño y todo detalle fue el candelabro. Este candelabro estaba puesto dentro del tabernáculo, ¿no? Para la presencia de Dios, pero este candelabro tenía que ser encendido y lo encendían con aceite, pero este aceite dentro del tabernáculo no era cualquier aceite, era un aceite especial. Dice que la receta de este aceite nadie lo podía hacer, ninguna casa podía replicarlo, solamente estaba hecho para el tabernáculo y estaba, uno de sus compuestos era el olivo, ¿no? Entonces, y también sabemos por estudios bíblicos que el aceite representaba el Espíritu de Dios. Entonces, el tabernáculo, el candelabro necesitaba de ese aceite para prenderse, ¿no? Entonces, y esta representación que le hace ver, esta visión, mejor dicho, que le hace ver el ángel a Zacarías, le estaba diciendo que era necesario la presencia de Dios, pero también la conexión con su pueblo de Dios, con nosotros, con los hijos de Dios. Entonces, porque la visión realmente le hace recordar la importancia del oficio profético, de la palabra de Dios en la restauración que necesitaba no solamente el templo, sino la nación. Y si te puedes dar cuenta, eso es lo que necesita. Ahorita nuestra nación necesita una restauración económica. Como país hemos caído en nuestra economía. Hay miles de personas que no cuentan con trabajo. La pobreza ha llegado a pobreza extrema. La población media ya ha caído a pobreza. Entonces, afectados económicamente, afectados emocionalmente, y mucho. Hay más de 10.000 personas, según la estadística, que están muriendo, ¿no? Que han llegado a morir en nuestro país por la pandemia, y muchos dicen que es duplicado, ¿no? Porque hay un porcentaje que no saben si murió o no por el coronavirus, así que un promedio de 20.000 personas en nuestro país está muriendo, ¿no? Entonces, emocionalmente, psicológicamente, mucha gente está estresada, estar metida en casa y no saber con respecto a su trabajo y no tener una relación con Dios que le dé tranquilidad y paz en medio de la tormenta. Entonces, está nuestra nación, como en ese entonces estuvo el pueblo de Israel, invadida, destruida, ¿no? Y sin una relación con Dios. Y nuestro país no precisamente han tenido una relación con el Señor. Entonces, y Dios necesita, ¿no? Al pueblo de Dios como ese aceite, ¿no? Como a esos profetas, como esos olivos, ¿no? Que pueda interceder y dar la palabra a nuestra nación, darles esa fe a nuestra nación, ¿no? Y poder ser de instrumento de Dios para traer esa relación con Dios, ¿no? Jesucristo es el puente que intersecta al hombre arrepentido con Dios. Entonces, si nosotros debemos ser instrumento para llevar a esa gente a ese puente que es Cristo y se reconcilie con su Creador. Zorobabel es el gobernante, ¿no? Según la genealogía le tocaba gobernar a Zorobabel también. Entonces, y le dice, no confíes en el poder, no confíes en la fuerza humana, no ganarás por medio de eso, sino por mi espíritu, le dice, ¿no? Dios le dio aliento a Zorobabel, ¿no? Porque por medio de su espíritu lo iba a fortalecer para poder completar la tarea, para poder completar lo que Dios estaba mandando, a restaurar el templo, restaurar la nación. Y eso es lo que Dios nos dice ahora. Entonces, no es por nuestras fuerzas. Miren, estamos en el año 2020 con tanta tecnología, con tanta ciencia, y ya vamos a cumplir desde que se presentó en diciembre el coronavirus en China, estamos ya a julio, 8 meses, y no hay una cura,
y ni siquiera saben exactamente cuál es el tratamiento, ¿no? Entonces no hay un tratamiento 100% efectivo hasta el día de hoy. Están ahí encontrando uno, otro, pero no hay. Entonces, con tanta tecnología, no puede la fuerza humana lograr sacarnos de esto. Solamente el Señor nos dice que es por medio de su Santo Espíritu. Nosotros nos toca, como pueblo de Dios, unirnos a nuestros gobernantes en oración. Son roles vitales para que Dios pueda guiar a su pueblo, para que el Señor pueda guiar nuestra nación. No podemos dejarlo todo al gobierno, a que ellos saquen los bonos, saquen la normativa, comiencen a decir para que la gente haga o no haga. Entonces, ellos no van a restaurar nuestra nación. Necesitamos que Dios siga interviniendo, y para eso necesita de un pueblo como nosotros, orando, siendo esos profetas, declarando la palabra de Dios, confesando sobre nuestro país, sobre el planeta, sobre el mundo, que Dios nos va a liberar y Dios va a sanarnos, que retroceda el coronavirus. Necesita de nosotros, ¿no? Que podamos dar esa palabra a los líderes de nuestra nación, para que saque el Señor de los escombros a nuestro país, ¿no? De lo que está haciendo la pandemia, y pueda bendecir a nuestra nación. Me encanta lo que dice Salmos 33:12. Dichosa, dichosa. Repite conmigo, dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. Tenemos que orar para que nuestra tierra, nuestra nación, reconozca a nuestro Señor Jesús como su Señor, como su Dios, y podamos interceder. Nosotros como iglesia debemos continuar intercediendo, proclamando la palabra de Dios a nuestros líderes de diferentes esferas, familiar. Estaba hablando en estos días con un miembro de la iglesia y me decía que justo había fallecido, ¿no? Un familiar, y me dice, todos se han contagiado, pastora, todos, ¿no? Estoy confiando que Dios los va a sostener. Ya tenían como 3, 4 en el hospital, y justo le decía, si Dios ha permitido esto, algo está remeciendo en esa familia. Necesitan voltear sus ojos a Dios, necesitan reconciliarse con el Señor, necesitan poder arrepentirse, porque en algún momento de la vida de estas familiares, de nuestra miembro de la iglesia, conocieron a Dios, pero por X cosas se apartaron. Pero Dios puede sacar una bendición en medio de esto. Entonces, pero cuánto nosotros estamos intercediendo, cuánto le estamos hablando, y le decía, Dios te dé gracia para cuando tú le estés compartiendo, porque me decía, los estoy llamando, me contaba, si a Dios te dé gracia para que tú puedas hablarle, te dé osadía, y el Espíritu haga su rol ahí, los convenza, y puedan venir a los pies del Señor. Pero el Espíritu hace eso, pero necesita de ti, necesita de mí, necesita de quienes hablen, porque es mi parte, nuestra parte y la parte de Dios. Dios no va a hacer nuestra parte, y a veces queremos que Dios haga todo. Dios habla, le convéncelo, y Dios dirá, ya, yo lo quiero hacer, pero ya, necesito que tú los llames, necesito que tú les digas, y yo haré mi parte, ¿no? Y eso es lo que Dios necesita para que nosotros podamos, ¿no? La familia, al gobierno, interceder, o si tú no trabajas cerca, tú puedas llevar esa palabra a los líderes de los negocios, de los medios, artes, entretenimiento, educación, ¿no? En la ciencia y tecnología y el deporte, esas esferas, ¿no? Poder llevar esa palabra, poder interceder para que cambie la atmósfera, nuestra educación cambie, y no entren ideologías que al final puedan dañar a nuestra generación, y esas personas, toda nuestra nación, puedan venir y dar gracias como Israel en ese tiempo dio gracias cuando Zacarías habló y dijo la palabra y dijo lo que Dios quería, y animó a Zorobabel, ¿no?, a restaurar. Dice que el pueblo dijo gracias. Dios, gracias. Queremos restaurar nuestra relación. Oremos para que nuestro país
¿no? No solamente pase la pandemia y quedó ahí, sino que al pasar podamos darnos cuenta cuántos vinieron a darle gracias a Dios y a arrepentirse, y podamos juntos, a la mano de Dios, restaurar nuestra nación, y realmente no nos encontremos teniendo que recordar Mateo 7. ¿Recuerdas Mateo 7, versículos de 24 al 27, cuando el Señor nos habla, el Señor Jesús nos habla del hombre que edificó su casa sobre la roca y el hombre que edificó su casa sobre la arena? ¿Recuerdan? Podamos nosotros decir, wow, has edificado tu casa y tu vida sobre la roca, y no darnos cuenta que todo este tiempo lo que hicieron fueron edificar sobre la arena. Y yo también te animo, porque fui animada en esa palabra, cuidemos de no estar edificando sobre la arena, que nuestras preocupaciones, nuestras situaciones que estamos viviendo ahora no sea solamente, busquemos a Dios temporalmente, ¿no? Temporalmente estemos edificando sobre la arena, que después pase otra cosa y se caiga. Edifiquemos sobre la roca, edifiquemos sobre Cristo Jesús, lloremos porque nuestros parientes, nuestros vecinos, sobre que nuestra nación vuelva sus ojos a Dios, pero edifique sobre Él, sobre Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos que nuestros gobernantes tengan las cualidades de liderazgo que se puede ver en Zorobabel. No te puedo leer todos los capítulos de Zacarías, pero dentro de lo que hemos leído vemos que el liderazgo debe tener poder espiritual. También tiene que tener visión, una visión clara, como le dijo, Dios le dijo, restauren el templo. Tienen que nuestra nación, nuestro gobierno, nuestros líderes, la iglesia, tiene que saber dónde, cuál es la visión, dónde Dios está llevando a la nación, a la iglesia. Tú, como líder en tu casa, dónde Dios te está llevándote a ti y a tu familia. Tú, como líder de tu propia vida, ¿no? Señor, ¿dónde me estás llevando a mí? ¿No? ¿Qué es lo que voy a hacer en mi vida? Y no vivir por vivir. Otra cualidad de liderazgo, la habilidad, ¿no? Habilidades como orar, interceder. No importa el cargo que tengas, no importa la edad que tengas, no importa dónde estés. Nosotros, Dios nos ha dado de su espíritu para poder orar, para poder interceder, para poder hablar a otros, no importando la esfera en donde se encuentran. Otro es la perseverancia, poder perseverar, ¿no? Hasta el final. No importa que la visión sea grande, ¿no? Era, wow, reedificar todo el templo, y quizás tan grande, sin muchos recursos en este momento. Recuerden la historia que había pasado el pueblo de Israel. Entonces, pero no veían el tamaño de la situación. Solamente veían, si Dios lo ha dicho, Dios proveerá. Si Dios me ha dicho, esta es la visión y acá tengo que llegar, cualquier cosa que pase en el camino, cualquier cosa, Dios va a estar ahí para despejar el camino. Dios va a estar ahí para darnos lo que necesitamos para llegar a la visión, pero necesita de ti y de mí para atravesar el camino, para llegar, para ir, todo lo que hagamos sea para completar esa visión. Si no caminamos, no somos perseverantes, no vamos a cansar. Hoy día vas a estar, wow, con Dios, sí, estoy ayunando, y mañana vas a desmoralizarte. Y no digo que no tengamos emociones, y a veces podemos sentirnos como que un poco desanimados o un poco tristes, somos seres humanos, pero si dependemos de Dios y sabemos que no es bueno quedarnos en esas emociones, vamos a correr, a agarrar el manto de Dios y que nos pase su poder, ¿no? Como la mujer de flujo de sangre, si solo tocara su manto. Entonces, si solo estoy en la presencia de Dios, Él me va a llenar de su poder para manejar cualquier emoción que esté sintiendo en ese momento, o cualquier situación que esté enfrentando en ese momento, cual fuera la circunstancia. Dios nos va a dar de su poder, pero necesitamos saber, hermanos, que solo no podemos. Por más que tengamos toda la voluntad, todas las ganas, solos no podemos. El único que conquistó la muerte, el único que pudo vencer al pecado y no caer en pecado, es Cristo Jesús.
Por ende, necesitamos de Él. Fuera de Él, tus fuerzas se van a acabar. Fuera de Él, tú vas a querer restaurar tu vida, alejarte de lo malo, no pecar en esto, pero si lo haces solo, te vas a cansar y el diablo te va a hundir. Dios le dijo a Zorobabel a través de Zacarías, no confíes en tus fuerzas, no confíes en el poder humano, confía en mi espíritu. El poder del Espíritu de Dios nos va a ayudar a salir de esto, va a ayudar a nuestra nación, va a ayudar a nuestra familia, va a ayudar a la iglesia. Pero si la iglesia comienza a hacer lo que debe de hacer, y nosotros nos toca orar, interceder y proclamar la palabra de Dios, la grandeza de Dios y ser instrumento de Dios para traerse la mirada de nuestra nación hacia Él. Entonces, hermanos, no olvidemos lo que nos toca a nosotros. Y hoy día vamos a orar por nuestra nación, por nuestros gobernantes, porque es importante nosotros cumplir nuestra responsabilidad, nuestro papel y confiar que Dios va a hacer lo suyo. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.